Pues bienvenidos en nombre de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es la institución hija de la Asociación Católica de Propagandistas, que convoca este evento, aunque obviamente con la colaboración evidente, ¿no?, de la Universidad CEU San Pablo, que es otra institución hermana, hija también de la Asociación de Propagandistas, que nos presta sus instalaciones. Bien, pues nada, es un placer para nosotros recibirles hoy para, pues de acuerdo con Antonio y Arturo, pues bueno, proceder a esta presentación de este interesantísimo libro que también nos fue, digamos, recomendado por una de los profesores de la casa con la que y miembro de la asociación con quien tanto colaboramos, con José Luis Orella. Entonces, simplemente yo les explico muy brevemente la estructura del acto y ya doy paso enseguida a José Luis Saiz, que es el que va a llevar un poco la mesa y la presentación del libro de Fernando, que le agradecemos mucho su presencia y la presentación que haya escogido esta casa para presentar el libro, y de nuestro amigo y compañero José Luis Orella. Entonces, bueno. Muchas gracias a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y al CEU. Muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Me corresponde hacer una muy pequeña presentación de la convocatoria de este acto, para deciros que la organización del mismo y la invitación que habéis recibido corresponde a la iniciativa de un grupo de amigos que desde el comienzo del infausto estado de alarma hemos venido manteniendo con regularidad una tertulia de debate histórico, político y cultural bajo el nombre de Jovial Cetáceo. Superados aquellos duros momentos de la pandemia, la realidad que vivimos nos incita a dar una mayor proyección y presencia a este modesto empeño cultural. Y lo hacemos manteniendo y afirmando los mismos motivos que nos animaron en aquel momento a ponerla en marcha: la preocupación por España y su continuidad histórica, la concepción cristiana de la vida y, desde esas dos premisas irrenunciables, la aspiración a un orden político de justicia y libertad auténtica para todos. Eso es lo que nos une y lo que de alguna manera también ha vertebrado pues muchas empresas de nuestra vida, ¿no? Estamos aquí por eso, y además, por si no fuera poco, nos une una ya larga y entrañable amistad y camaradería con Fernando, con el autor del libro que presentamos hoy, con nuestro querido Fernando, que, como todos sabéis, es un genuino y avezado combatiente cultural, un auténtico guerrillero, que merece nuestro apoyo y que merece contar con la mejor plataforma posible para su labor intelectual, como la que amablemente nos está brindando el CEU esta tarde. Nos ha parecido que el lanzamiento de este libro es una ocasión inmejorable para atrevernos a recobrar ese contacto cara a cara y la conversación personal, sin que medien esos artilugios y esas pantallas que nos tienen a todos un poco saturados ya, ¿no? No me corresponde presentar el libro, pero diré que tanto por el objeto que trata como por el modo de hacerlo es un libro imprescindible que sabe contar de una manera amena y rigurosa esos hechos inquietantes, esas circunstancias oscuras que jalonan la historia del Partido Nacionalista Vasco. Una historia y una trayectoria que es necesario conocer y divulgar porque atraviesa la historia reciente de España como un factor de división, como un relato falseado y como un chantaje permanente a nuestras instituciones políticas. Agradecemos vuestra presencia en este acto, agradecemos al CEU su cordial hospitalidad y somos conscientes de que acudir a un acto como este es una muy buena manera de apoyar a los que, como Fernando, siguen combatiendo por lo que todos consideramos imprescindible. Pues muchas gracias, y José Luis Orella tiene la palabra para continuar con el acto. Pues muchas gracias, José Luis. Desde luego, para mí, bueno, pues es un honor, desde luego, el poder un poco iniciar un poco este trámite de presentación, desde luego, bueno, pues a un autor de categoría, con el cual me une además pues una
una gran amistad de hace tiempo, no igual todavía con los grados de algunos de los que están aquí delante, que me ganan un poco en algunos años más, pero sí, desde luego, bueno, ya se van acumulando unas cuantas décadas de sustratos un poco de esa amistad, ¿no? ¿Por qué es importante un poco este acto? Pues podemos decir por tres circunstancias. Uno, por el autor, ¿no? No solo estamos aquí porque seamos amigos y tengamos muchos puntos de afinidad con él, ¿no? Sino también un poco por la calidad del autor. Le conocemos perfectamente, su formación jurídica, su cuestión profesional y esencialmente, como ha dicho previamente José Luis Saiz, podemos decir ese perfil, ¿no? de guerrillero cultural, y siempre poniendo los puntos sobre las íes en diferentes puntos. No es su primer libro, ha escrito ya diversos libros, tiene desde luego en mente otros, y siempre un poco con ese análisis. Todos los que tenéis amistad con Fernando sabéis que desde luego es un amigo con el que se puede contar para todas las cosas, pero también desde luego que no oculta nada y te dice las verdades, y eso también puede producir sus tensiones, porque muchas veces a la hora de hablar dice, oye, muy bien, oye, felicidades por la cuestión que has hecho, pero quizá en lo que tú habrías dicho deberías, y ya, oye, tío, somos amigos, pero tampoco hace falta que me digas eso, ¿no? Entonces podemos decir, tiene una mente analítica, no se calla nada, analiza muy bien las cosas y las sabe expresar muy bien, ¿no? Y entonces, por lo tanto, diversos libros que podéis igual haber visto, y sobre todo estos temas, la verdad es que sabe analizarlos muy bien, ver cuáles son las circunstancias, leer entre líneas y luego presentar, llegar a los objetivos, llegar a las consecuencias, ¿no? Tiene una mente analítica pues muy grande, la acompaña desde luego pues bueno, pues un nivel cultural desde luego alto, y desde luego bueno, pues tiene esa capacidad de análisis que otras personas pues quizá pues la puedan tener, pero curiosamente con Fernando no te aburres, o sea, sabe escribirlo bien, y entonces bueno, pues tiene un nivel que ayuda y por lo tanto bueno, se disfruta, y no es como algunos compañeros de mi gremio, que es un poco uno de nuestros fallos, escribimos verdaderos ladrillos que suelen ser de una gran ayuda cuando se te rompe algún mueble en casa, y por lo tanto bueno, pues son libritos que se pueden leer, que se pueden regalar, y no de otros, digo, bueno, cuando llegue el verano, pues bueno, ya veré si me dejan tiempo en la playa, si bueno, de momento pues está aquí ocupando un sitio y luego ya veré cuándo pues puedo leer estas 800 o 900 páginas. No es el caso, ¿no? Entonces podemos decir es sustancia pura, dura, y además que se lee muy bien un poco en ese aspecto. Así que por tanto, bueno, pues el perfil, como vemos, no es de un autor más, no es una circunstancia. Si por alguna casualidad no conociéramos a Fernando, pues desde luego diría, hombre, pues mira, qué bien que esté en esta presentación, porque he descubierto desde luego a una persona que analiza temas de actualidad verdaderamente. El segundo aspecto, desde luego, sería el sujeto por el cual estamos aquí, que es el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Un tema difícil de tratar, un tema, desde luego, que bueno, que tanto a nivel interno como a nivel externo, bueno, pues tiene sus peculiaridades, ¿no? O sea, cuando he estado de viaje, pues por ejemplo, en Chile, y vas con tus temas, pues muchas veces por la importancia de la comunidad vasca de allí, dice, oye, déjate de historias y habla algo de tema vasco de ahí, o del terrorismo, del nacional, y la mayoría además con una visión muy idealizada, muy positiva del tema precisamente nacionalista vasco, sin ser ellos nacionalistas, pero gente igual de tercera o cuarta generación, les ves con sus icurriñas, con sus no sé cuántos, que luego yo, pues bueno, he procurado meter el dedo en eso y decía, pero si tú de vasco no tienes nada, si tú en realidad de donde procedes eres del norte de Baztán o lo que sea, eres precisamente de Navarra, y por lo tanto, mira, no tenemos nada que ver con los castellanos de la costa, que son precisamente con los que tú estás, resulta, llevando ese tipo de amistades, ¿no? Bueno, pues al final acabábamos igual, pues en fin, ¿no? Devolviéndonos las tarjetas que nos habíamos cambiado previamente, ¿no? Y así, pero bueno. Entonces, bueno, como vemos, es un tema interesante, un tema que se ha sabido vender muy bien a nivel internacional. Tenemos bastantes historias oficiales del PNV,
pero historias desde luego que tenían un componente, no tanto de proporcionar unos datos que sí, pero esencialmente de crear una imagen positiva, agradable a uno de los protagonistas un poco de la transición, y a los cuales casi pues había que darle las gracias, bueno, pues por haber sido uno de los protagonistas de la transición democrática. Y por lo tanto siempre, pues como se ha visto, bueno, pues todas las visiones que se tiene del nacionalismo vasco siempre han sido amables, tanto en su historia como posteriormente en la evolución. Bueno, pero es un partido más bien de centro derecha, moderado, tibio, no tiene nada que ver con otras cuestiones, etcétera, ¿no? Parecía que no se podían conculcar, señalar, incidir ciertos aspectos que podían romper ese aura positiva que tenía el PNV, que como partido bisagra, pues bueno, luego lo ha sabido aprovechar muy bien, ¿no? Casi pues muchas veces te encuentras con personas desde luego de otras zonas que dicen, ojalá tuviéramos un partido como el PNV en mi región, porque desde luego ese sí que sabe conseguir cosas y no sé qué, y desde luego nosotros no estaremos en las circunstancias que estamos, ¿no? O sea que ya encima todavía no solo es que tuviéramos que tener un PNV, sino 17 PNVs ya para acabar ya del todo ya pidiendo el asilo en otro país, ¿no? Y así. Quizá por eso estoy aprendiendo polaco, pero bueno, la verdad es que es muy difícil de aprender. Hay algunos que tienen esa cualidad de poder eso, los demás nos cuesta pues bastante más, ¿no? Así que espero que el Señor me alargue unas cuantas décadas más la vida para poder por lo menos mantenerme a nivel de calle y no perderme cuando voy por allí, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, es un tema muy interesante y un tema que desde luego, bueno, pues oficialmente los libros que uno se encuentra son libros, podemos decir, muchas veces capados, señalados, con unos objetivos claramente políticos para crear muy buena imagen, y por lo tanto era necesario desde algunas versiones, desde luego más realistas, que muchas veces puntualicen, subrayen, etcétera, bueno, lo que es la realidad de la historia, ¿no? Que como desde luego nadie es perfecto, muchas veces pues a mis alumnos les digo que desde luego personas perfectas, desde luego casi solamente ha habido el compositor Mozart, y era inaguantable, ¿no? Porque nadie habla bien de él excepto de sus obras musicales, ¿no? Entonces muchas veces nuestros defectos son los que nos permiten ganar en humildad, en sencillez y ser precisamente más sociables con los demás, porque muchas veces precisamente esa sociabilidad y ese perdón nos permite hacer amigos y darnos cuenta desde luego, bueno, pues que todos tenemos cualidades y también defectos. En este aspecto, esa visión desde luego excesivamente idealizada del PNV es necesario romperla para ver la realidad, ¿no? Verdaderamente es un partido modélico, o hay muchas cosas y hay mucho egoísmo y hay muchas circunstancias que desde luego, y es una de las razones de los males que tenemos en el país, o no. Por eso el libro que estamos presentando, y que pasaros la palabra a su autor, pues sobre todo es para que nos responda un poco a esos porqués, ¿no? ¿Es un libro importante? Sí. ¿Por qué? Porque desde luego nos desentraña muchos aspectos para que nos ayude a entender verdaderamente, como una radiografía, verdaderamente qué es el nacionalismo vasco. Y sobre todo un aspecto que uno de los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Que sería un poco esa particularidad de construir nación, ¿no? Esta mañana un catedrático de Valencia me escribía un poco sobre los conceptos de patria, de nación, de pueblo, más o menos. Podemos decir de estas personas que ya están en una fase de su jubilación, que ya empiezan a espiritualizarse y casi ya están en medio camino, ya no sabes si son medio personas, medio ángeles o qué, porque ya están ya con otro tipo de temas. Pero bueno, si toda tu vida has estado más de 40 años tratando estos temas de investigación y ahora ya empiezas a mezclar la teología con todo esto, ¿no? Y en parte, pues mucho pues hablaba un poco de ese sentido de patria, de ese sentido de pertenencia, de relación con los cercanos, con la familia, con los vecinos, con los amigos, con la gente en realidad con la que se sentía implicado. Y podemos decir, él ya tenía como una visión como más negativista del tema de nación, pero en el sentido, podemos decir, de construcción artificial, ¿no? Incluso una de las frases se me quedaba un poco clavada, decía, incluso hay gente tan egoísta que busca, podemos decir, vivir a costa de los demás, que se inventa, y por eso hay tanta acumulación de nuevos proyectos nacionalistas, ¿no? Y eso me hacía en parte pensar, ¿no?
Porque claro, sí que es cierto que con algunos libros como el del Mar Negro, así de Tusquets, pues hablaba precisamente un antropólogo inglés, como le ofrecían dinero a algunas comunidades de decir, oye, a ver si nos podéis dar unas ciertas identidades de tipo lingüístico, cultural, porque gracias a vuestra Unión Europea, pues bueno, obtenemos unas subvenciones, unos resaltos y lógicamente las autoridades locales de aquí casi vamos a vivir de gorra gracias a esas subvenciones, ¿no? O sea, un poco la búsqueda de la construcción. Pues muchas veces por nuestra formación, cuando hablamos, sobre todo especialmente cuando lo veo por mi gremio como historiador y nos hablan, no, es que claro, tenemos una identidad nacional, rápidamente lo que hacemos es, bueno, pues dime tu historia, ¿no? Y claro, muchas veces te encuentras con algunos países que están escribiendo todavía la primera hoja de una introducción. Dice, caramba, pues cuando tenemos una historia de España que dice, no, España no existía, dice, bueno, pues ya tenemos un equívoco, y es que incluso cuando Cristóbal Colón llega a América, descubre una tierra, le llama la española, resulta que se equivocó. Le tenía que haber llamado la castellana porque España todavía no existía. Dice, joder, pues claro, debía ser un viajero en el tiempo y el pobre Cristóbal Colón se equivocó cuando llegó a América, ¿no? Entonces, como vemos, bueno, hay muchas peculiaridades, muchos interrogantes, y yo creo que el libro de Fernando Vaquero en ese aspecto nos puede ayudar un poco con todo ese tipo de preguntas. Y esencialmente, bueno, pues nos ayuda un poco este libro a hacernos, pues en parte, esas preguntas. Primero, bueno, pues ¿qué es el PNV? ¿Qué es lo que proyecta? ¿Qué es su proyecto? ¿Qué es lo que pretende? Si verdaderamente está reivindicando algo del pasado o está construyendo un proyecto nuevo, como se está realizando en muchos de los países. Por no descubrir el libro, porque desde luego no se lo pienso descubrir para que ustedes lo puedan comprar, pues si nos vamos, por ejemplo, a los proyectos catalanes, el mismo Jordi Pujol decía lo que nuestra principal labor es construir la nación, los cimientos de una nación. Entonces me estás diciendo que la nación no existía, te estás inventando una. Lógicamente, tú no necesitas crear un concepto nuevo de nación cuando la nación existe y estás luchando por su liberación. Por lo tanto, lo único que me estás diciendo es que estás creando una identidad, pues como puedes estar creando por la identidad, por ejemplo, de Israel. Somos todos los supervivientes de todos los judíos de todo el mundo, nos juntamos, creamos nuestra identidad nacional, restauramos esa idea de Israel, pero estamos creando una nueva comunidad con un nuevo nacimiento y todos tenemos una ilusión, un proyecto de futuro, ¿no? Ahí sería otro tipo de países que podríamos ir y señalarlos, como pasó con países africanos o de otro tipo. O sea, son proyectos de futuro, no reivindicaciones del pasado. En ese aspecto, claro, vemos que muchas veces esos proyectos de nación están rompiendo ideas o conceptos como podemos tener, como el de España, que muchas veces nos cuesta muchísimo defender, ¿no? O sea, lo que intento irme un poco, y ya es casi la última idea antes de pasarle al autor, pues muchas veces uno de los principales problemas es que cuando vamos, por ejemplo, a Centro Europa, a países de estos que llevan 30 años de independencia y plena soberanía, ellos tienen una visión de concepto nacional muy ligada al romanticismo. Somos una cultura, tenemos una lengua y ya no se puede decir somos una raza. Y por lo tanto ya podemos decir, eso ya les da un protagonismo. Cuando vienen a España, ¿cómo planteamos nosotros que desde luego casi desde el siglo V somos una comunidad nacional con pluralidades lingüísticas, desde luego con unas gran pluralidades, pero que somos una comunidad formada desde luego de una manera bastante distinta, porque desde luego no hemos nacido en el siglo XIX, no hemos nacido en plena época del romanticismo, podemos decir un poco con ese tipo de cualidades diferentes y distintas, ¿no? Somos una de las naciones más antiguas, lógicamente con ese tipo de pluralidades. Cuando a un lituano, a un estonio, a un eslovaco, pues le hablas que en España se dice, bueno, pero en todos los catalanes si tienen una lengua deben ser una nación, si los vascos tienen una lengua deben ser otra nación. Ellos juegan, podemos decir, exclusivamente con una fórmula matemática que es la que aprendieron en el romanticismo y ya está. Y nosotros tenemos que saber cómo contestar a ello y precisamente decir, mira, hay
ciertos planteamientos que igual esas fórmulas matemáticas que tú me estás planteando de 2 más 1 es igual a 3, pues igual con España pues no se formula. Por una cuestión son las peras, otra cuestión son las manzanas, y lógicamente las naciones antiguas que aparecieron con la disgregación del Imperio Romano tenemos unas cualidades desde luego bastante diferentes y distintas que se notan en nuestro patrimonio cultural, lingüístico, plural, etcétera. Nadie iría a Suiza a decirles que desde luego son un conjunto de naciones, a nadie se le ocurre, y hablan diversas lenguas, ¿no? Entonces, en ese, desde luego, situación, tenemos un problema educativo, pero también nos ayuda a que en ese proyecto que tenemos un poco de levantar y vender también nuestra imagen de España, uno de los mejores métodos para hacerlo es entender también cuáles han sido uno de nuestros cánceres, ¿no? Que es precisamente, bueno, pues la aparición de estas identidades que procuran vender una falsedad utilizando de manera manipulada ciertas verdades. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Cómo lo están desarrollando? ¿Cómo lo plantean? ¿Cómo es uno de los, podemos decir, instrumentos que ha sabido desde luego realizar y mutarse durante el tiempo? Bueno, pues es lo que vamos a ver a través de las palabras de Fernando. Así que, Fernando, esta corrida de toros es tuya. Así que adelante. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, José Luis. Y José Luis, para mí es un honor y dirigirme a todos ustedes en esta casa. Una casa a la que tengo mucho cariño, una casa que me ha abierto sus puertas en varias ocasiones y que además al tratarse de una institución universitaria pues tengo que intentar responder un poco a las exigencias de toda institución universitaria que desarrolla de forma muy profesional y con mucho entusiasmo aquel viejo quehacer del llamado oficio universitario que todos hemos oído hablar. Por otra parte, pues claro, en la mesa y en el público pues encuentro amigos de hace muchos años, de 30, de 40 años, de 45 incluso, ¿no? Y lógicamente pues es un riesgo, y ante todo pues tengo que manifestar mi agradecimiento a estos amigos que me han sostenido a lo largo de tanto tiempo, que me han acompañado a lo largo de la vida en circunstancias personales, políticas, profesionales muy complicadas, y que me han demostrado pues que ese concepto que tanto se trivializa como es la amistad pues es algo real, que se encarna y que te acompaña a lo largo de la vida, incluso a pesar de las tradiciones de uno, que son muchas. El Partido Nacionalista Vasco se presenta ante la mirada de cualquier observador que presente en su historia como una institución insólita. Oscuros orígenes, larga trayectoria, sorprendentes giros estratégicos, una indudable capacidad de adaptación, atrevida evolución ideológica, un incuestionable arraigo popular, una característica cultura organizativa. Hoy existe además una percepción muy generalizada de que el Partido Nacionalista Vasco es una agrupación legalista y moderada, un magnífico gestor público ajeno a las corruptelas que aquejan al sistema partitocrático español. Sin duda, es un partido, una criatura que se desenvuelve muy bien entre el mito y la realidad, la propaganda y la historia. Al constituirse el primer Batzoki vasco allá en Bilbao en 1894, en sus estatutos, en el artículo 27, se decía: queda absolutamente prohibida la entrada en el local de la sociedad a extranjeros que profesen otra religión o que procedan de nación enemiga de Vizcaya. El nacionalismo vasco nace como vizcaitarrismo, pronto desarrolla una concepción confederal y panvasquista, y en cualquier caso, nacionalismo y catolicismo marcaron a fuego su nacimiento. 129 años después, ¿ha cambiado mucho aquella concepción política originaria? Pues en un intento de desentrañar su naturaleza, vamos a acercarnos a su propia autopercepción, pues a partir de lo que dicen sus estatutos nacionales aprobados en el año 2020. Son 64 folios. No voy a leer los primeros artículos porque son muy significativos, y tanto por lo que dicen como por lo que no dicen. Artículo 1. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino de Arana y Goiri, recibe su nombre del lema Jaungoikoa eta Legezarra, expresión que conjuga una concepción trascendente de la existencia con la afirmación de la nación vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la plena recuperación de su soberanía nacional. 2.
EAJ-PNV se define a sí mismo como partido vasco, democrático, participativo, plural, aconfesional y humanista, abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la civilización que redunden en beneficio del ser humano. 3. Reconoce a Euskadi como patria, como nación y como territorio a ambos lados del Pirineo en el que habita el pueblo vasco, la Ikurriña como bandera y el Eusko Abendarren Erkia como himno nacional. 4. El PNV considera el euskera como lengua nacional vasca y demanda que su normalización sea responsabilidad nacional asentada en el compromiso de proteger e impulsar los decretos lingüísticos de la ciudadanía vasca a la que han de servir las personas con responsabilidades públicas e internas del partido. Hace suyos los principios inspiradores de la normalización lingüística eficaz. 2 puntos. La acción positiva en favor del euskera, no del castellano, evidentemente. Lengua propia de los vascos y vascas, minoritaria y minorizada, y la progresividad necesaria para una actuación eficaz. Bien, vamos a dar un pequeño salto. Voy a destacar en su título preliminar el artículo primero. El idioma del Partido Nacionalista Vasco es el euskera. Podrán ser utilizados además otros idiomas para atender a las necesidades sociales, las del lugar y las de un mejor gobierno. Artículo 13. Obligaciones de los afiliados. Primero de todas, usar el euskera dentro y fuera del partido y esforzarse en su aprendizaje y dominio oral y escrito. Muy bien. Esta larga lectura he abreviado muchísimo, tenía previstos varios folios más, pero no quiero convertir esto en una reunión de vecinos aprobando estatutos. Bueno, pues esta lectura no es ociosa porque se resume y se actualiza el espíritu, los mitos movilizadores, la cultura organizativa, tácticas y perspectiva estratégica del PNV, sus objetivos finales e intermedios en suma. Pero ¿no han echado algo en falta en esta lectura? Es más, yo he buscado en las 64 páginas que ocupan tales estatutos, descargadas de la página web del partido, y efectivamente nunca se menciona la palabra España. Sí se habla en 3 ocasiones de Estado español, tantas veces como Estado francés, y las 3 veces al regular cuestiones relacionadas con cargos electos del partido. Y es que, tal y como afirma José Luis de la Granja Sainz, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco y seguramente el mayor experto académico en el PNV, si en algo se caracteriza el nacionalismo vasco, concretamente el Partido Nacionalista Vasco, frente a otros nacionalismos contemporáneos que vieron la luz en España, es la inexistencia de un proyecto para España, que, por ejemplo, sí alumbró al catalanismo primigenio y que le acompañó muchas derivas. Todos sabemos que derivó, que tuvo una deriva independentista, nacionalista, etcétera, etcétera. Pero sus orígenes no eran precisamente independentistas ni rupturistas. Entiendo que todos ustedes conocen esas frases terribles, esas expresiones brutales que Sabino Arana, a quien mencionan de manera muy elogiosa en el artículo primero de sus estatutos, esas expresiones brutales dedicar a castellanos, andaluces y demás españoles, maquetos todos, que conforme a su juicio asolaban a su amada Vizcaya, bajitos, ennegrecidos, carentes de inteligencia, proclives al socialismo y a la masonería, incapaces de andar erguidos, promiscuos que únicamente saben bailar el agarrao, vagos, torpes y religiosos. Sin embargo, al final de su vida, Sabino Arana propuso otra empresa política en aparente ruptura con todo ello, la Liga de Vascos Españolistas, que por cierto no pasó del papel. Eso sí generó mucha polémica. Para algunos tal tránsito fue sincero. La estancia en la cárcel le habría transformado, volviéndole más realista y posibilista. Otros consideraron, al contrario, que su debilitamiento físico la arrastró al equivalente moral y doctrinal. Vayamos a los datos objetivos. Entre los papeles de Sabino Arana que su viuda vendió al PNV, figura una doble hoja con algo de texto inacabado y nunca publicado hasta 1979, en que lo dio a conocer el historiador Javier Corcuera. Dice así: he creído llegado el momento oportuno de simular una retirada en toda regla para engrosar nuestras filas, combatir a mansalva y trabajar secretamente nuestra orientación al norte. Instantáneamente se me ha presentado esta idea como seguramente salvadora, caso de llevarse a la práctica. Nuestro triunfo se me ofrece seguro y próximo. La independencia de Euskadi bajo la protección de Inglaterra será un hecho en día no lejano. Este movimiento parece defensa, no, es de ataque. El enemigo no podrá concebirlo, así que el plan comience a realizarse. Quedará engañado,
Pocos hombres de Estado podrán comprenderlo, conociendo al Partido Nacionalista. Es fenómeno que no se ha registrado en la historia de los partidos. José Antonio Arrandiaga, uno de sus discípulos más próximos, quiso explicar a su amigo Engracio de Aranzadi, un histórico nacionalista navarro, por cierto, quiso explicar esta supuesta deriva, este acontecimiento en cierto modo inesperado y en parte incomprensible. Y le explicaba de esta manera la intencionalidad del maestro. Para ello se vale don Sabino de un programa titulado, al menos por ahora, vasco-españolista. Ese programa tendrá la virtud de disminuir las fuerzas del enemigo y de aumentar las nacionalistas. ¿Cómo? Pues deseando que el regionalismo prospere en nuestro país y cunda por España, estableciéndose pleitos y contiendas entre las diversas regiones, o aislándose unas de otras, de modo tal que no les importe la totalidad de España. Propaguemos el regionalismo vasco-españolista para que sea engendrador de 10, 20 o más regionalismos españoles. Empecemos nosotros a ser regionalistas y al ver nuestro hermoso programa ha de cundir también entre ellos el mismo espíritu y de ese modo ha de conseguirse la debilitación del conjunto hispano y se nos ofrecerán coyunturas para ir intensificando más y más nuestro regionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, abrevió el texto. Lo pueden encontrar en el libro. Sabino Arana y sus discípulos, bien que lo entendieron, diseñó ya en vida la política gradualista y tacticista que seguirá, según las circunstancias del momento, y muchas veces muy duras, el Partido Nacionalista Vasco. Aquel falso tránsito al españolismo no fue, por tanto, un signo de debilidad psicológica o política o de tardía o contradictoria conversión política. Fue un ejercicio de realismo, una cesión táctica con miras siempre a una concepción estratégica marcada por el odio a España y a los españoles. Esta capacidad de adaptación a las circunstancias, manteniendo su lealtad únicamente con su propio proyecto de construcción nacional, le acompañará en su larga historia. Y vamos a verlo en un periodo particularmente intenso, acelerado y dramático de nuestra historia, la Segunda República y la Guerra Civil. En las elecciones constituyentes de 1931, PNV, Comunión Tradicionalista y algunos católicos independientes formaron la denominada coalición católico-fuerista en defensa de la Iglesia Católica y la promoción de un estatuto, a la vez que la Sociedad de Estudios Vascos elaboraba un proyecto denominado Estatuto de Estella o Estatuto Vasco Navarro. El PNV defendía como mal menor una concepción federalista en una república española que estaba todavía por perfilar. Las izquierdas, por su parte, temían que dicho estatuto facilitara un Gibraltar vaticanista. Finalmente, la Constitución de 9 de diciembre de 1931 estableció una vía autonomista que no federalista. En esta nueva situación es elaborado un nuevo proyecto estatutario reuniéndose los municipios vascos y navarros en Pamplona el 19 de junio de 1932. Y el estatuto fue aprobado solo en las provincias vasco-navarras, no en Navarra. A partir de aquel fracaso, el PNV optaría por una vía que podría calificarse en cierto modo, tal vez con una perspectiva, digamos, más posmoderna de los espacios políticos, como de centro. Así, en las elecciones de 1933, el PNV consiguió en solitario 11 escaños de un total de 473. En las de 1936 se presentará también al margen del Frente Popular y del Frente Contrarrevolucionario de la derecha, obteniendo 9 escaños, al que se le sumó el socialcristiano José María Lasarte. Pero esta pretendida equidistancia empieza a bascular rápidamente, de modo que el PNV participará en la Comisión de Actas de 17 de marzo de 1936 con 2 representantes que contribuirían a otorgar una mayoría absoluta al Frente Popular frente a múltiples y graves irregularidades, tal y como se describen en el libro 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, sus autores Manuel Álvarez y Roberto Villa. Poco después, el PNV votaría a favor de la revocación de Alcalá Zamora, don Niceto, como presidente de la República, e inmediatamente a favor de Manuel Azaña. Es muy difícil resumir en justicia la complejidad, expectativas, tensiones y violencias políticas y morales de aquellos meses que antecedieron al drama colectivo de la Guerra Civil. El PNV, durante todos aquellos meses,
mantuvo conversaciones con cualificados representantes de la derecha, especialmente con los tradicionalistas guipuzcoanos. Estaban al tanto de lo que sucedía, si bien no se mostraron del todo conscientes de los riesgos reales de la situación. De hecho, tenían previsto reunirse los máximos dirigentes de su órgano rector, que es el Euskadi Buru Batzar, en Pamplona el 18 de julio, lo que no tuvo lugar. El 18 de julio tiene lugar la sublevación militar, el 19 en Pamplona. Los emisarios no pasan de la muga de Guipúzcoa y empiezan unas jornadas de debate y de tensiones inimaginables. El PNV hizo pública su postura final en el diario Euskadi el mismo 19 de julio, tras idas y venidas, borradores de resolución, profundas discrepancias entre guipuzcoanos y vizcaínos. Por otra parte, los líderes nacionalistas de Álava y Navarra, tras muchas dudas, optaron por emitir sendos comunicados de adhesión al bando sublevado, si bien con términos diversos y alcance ambiguo. En cualquier caso, mientras que algunos de ellos fue detenido o se exilió, otros se alistarían en el bando nacional, particularmente en las milicias del Requete. Tras unas semanas de caos, asesinatos numerosísimos perpetrados por las izquierdas, especialmente en Guipúzcoa y también en Vizcaya, a partir de la Junta de Defensa Nacionalista de Azpeitia se funda el 25 de septiembre del 36 el Ejército Gudari, que ya se estaba organizando desde agosto con militantes del Partido Nacionalista Vasco, su escisión, digamos, laica y de izquierda Acción Nacionalista Vasca, que llega hasta nuestros días en la sombra de la izquierda abertzale, el sindicato Solidaridad Trabajadores Vascos, el STV, y la organización de montañeros, los mendigotzales, Hagi Hagi. Arriba, arriba. Fue dirigido por el capitán de intendencia Cándido Saseta y bajo el control de los diputados geltzales Manuel Dirujo, José María Lasarte y Telesforo Monzón. Volveremos a hablar de don Telesforo. El Estatuto Vasco será aprobado en plena guerra por las Cortes en una sesión en la que participaron únicamente 50 diputados, el 1 de octubre de 1936. El 7 de octubre se instaló el gobierno autónomo con José Antonio de Aguirre como primer lehendakari. Aquel primer gobierno vasco que lo presidió, así como el ejército Gudari, que se levantó con enormes discrepancias con el mando militar del Ejército Popular del Norte, el general Llano de la Encomienda, fueron rescatados después como hitos legitimadores de su acción política por parte de una organización desconocida previamente denominada Ekin, nacida al calor del Partido Nacionalista Vasco del Interior y que sería finalmente denominada Euskaditas Katasuna. ¿Le suena? Sigue siendo un misterio comprender cómo una organización profundamente católica, entonces, fue capaz de alinearse con partidos que se habían propuesto la desaparición de la Iglesia en España. En todo caso, aquel dilema sin duda les pesó, y más cuando muchos de ellos, de los líderes, de los nacionalistas, de los militantes de base, tenían padres, hermanos o hijos en la comunión tradicionalista y en otras organizaciones derechistas vascas. A su relativa equidistancia ante derechas e izquierdas, sin duda se le sumó ese conflicto moral de profunda raíz religiosa y humana. Pero sobre todo se le sumó un cierto desinterés por entender que la guerra era en realidad un conflicto ajeno entre españoles. Ellos no se sentían tales, del que intentar desconectarse. Una propuesta del todo irreal conforme a los imperativos geopolíticos de la época. Pero mantenerse en tan difícil tesitura no les impidió iniciar contactos, establecer conversaciones de lo más sorprendentes. Algunas claves al respecto nos las proporciona el ensayista Carlos Olazábal Estecha, quien ha publicado 3 volúmenes en 2009, hoy disponibles en la web de la Fundación Popular de Estudios Vascos, en los que se recoge una enorme documentación que avala la teoría de que la rendición y pacto de Santoña no fue una decisión de última hora, sino el resultado de una larga sucesión de conversaciones con figuras de la sublevación, incluso antes del inicio de la misma guerra civil. Nos referimos a los 3 volúmenes del libro Pactos y Tradiciones, los archivos de la guerra en Euskadi, 1 de San Sebastián al Pacto de Bilbao, 2 del Pacto de Bilbao al Pacto de Santoña, 3 el final.
Muy resumidamente, de julio a septiembre de 1936 se mantuvieron diversos contactos entre jetzales y sublevados que fracasarían con la concesión del Estatuto Vasco. Pero casi inmediatamente, en su ofensiva militar, el ejército gudari se estrella en su ofensiva de Villarreal Legutiano-Álava, perdiendo toda capacidad de iniciativa militar. Los contactos se reanudaron casi inmediatamente por medio de algunos jesuitas, el Vaticano y Monseñor Gomá, concretándose en una propuesta papal de rendición pacífica de Bilbao. De mayo a junio de 1937, los encuentros y las propuestas se suceden entre representantes del ejército de Franco y de José Antonio Aguirre, el Endacari. De manera paralela, el gobierno de Mussolini inicia contactos con el padre Alberto Naindía, con el visto bueno de Franco y del Vaticano, que culminarían unos meses después en el famoso Pacto de Santoña. Con estos precedentes, Bilbao y la margen izquierda del Nervión se rendirán el 18 de junio de 1937, al igual que varios batallones de gudaris, salvándose de esta manera el tejido industrial y la propia ciudad. Este pacto de Bilbao siempre ha sido negado por los nacionalistas vascos. Sin embargo, se acredita por estos materiales reunidos en su día por el padre Alberto Naindía y rescatados por Olazábal unas décadas después. Pero es que además existen otras pruebas que acreditan tan sorprendentes, chocantes o inéditos contactos y conversaciones. Es el caso de la documentación italiana requisada con la derrota militar del fascismo en Italia. Todo este conjunto de documentos ponen rostro y lugar a las negociaciones, a las personas que participaron. Mario Roata, Ajurria Guerra, Doria, el propio Aguirre, Telesforo Monzón, el Navarro Ciaurriz, Ugarte, Legarcegui, Pujana y Aguillor, fascistas y jeltzales, políticos y empresarios, militares, religiosos y diplomáticos. El Palacio de Horacio Echavarrieta en Neguri y el chalet de Aguirre en Cabo Mayor de Santander. Pueden aproximarse porque el chalet sigue en pie, aunque deshabitado y comido por la maleza. Finalmente se fijaría para la rendición del ejército gudari, lo que devendría en un verdadero caos, el día 24 de agosto de 1937 a las 24 horas. Franco no admite la separación de los nacionalistas ante el Corpo di Troppo Voluntario italiano, rechaza la rendición, se frustra la rendición y a partir de Santoña, el caos, el encarcelamiento en el penal de Santoña de los nacionalistas, la desaparición de la autonomía vasca, la disolución de su ejército, el exilio de miles de nacionalistas y el mantenimiento de una mínima estructura ilegal del PNV en Vascongadas y Navarra. El inicio de la Segunda Guerra Mundial también fue dramático para el PNV. De entrada, los alemanes ocuparon la oficina del gobierno vasco en París en 1940 y de la documentación requisada se derivó la desarticulación de una importante red de agentes nacionalistas especializada en el cruce ilegal de la frontera vasco-española. El resultado fue, entre otros, el fusilamiento de su máximo responsable, Luis Álava, casi 3 años después, el 6 de mayo de 1943. De modo que desde entonces dicha red se conocería con aquel apellido. Esta circunstancia contribuyó a elevar a categoría de mito una supuesta resistencia nacionalista masiva y heroica, tanto en España frente al franquismo como en España contra los nazis. Lo mínimo que podemos afirmar es que la represión sufrida por los nacionalistas, que existió, que fue real, que cobró un importante tributo de sangre y de dolor, fue inferior a la de republicanos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas y también nacionalistas catalanes. Es más, a partir de 1940, los contactos con la Wehrmacht y las SS, como fuerzas militares de ocupación de la Francia, no fueron irrelevantes y siguen causando curiosidad y controversias todavía hoy. Este mismo jueves, la 2 volvió a emitir el documental de 2012, una esvástica sobre el Bidasoa. Dirigido por Alfonso Andrés y Javier Barajas, se parte de un film alemán de 1944 titulado In Lade der Basken, en tierra de los vascos. De esta manera, el gran público empieza a tener un cierto conocimiento de que tuvieron lugar sorprendentes interacciones con los nazis por parte de algunos destacados miembros del PNV y de otros nacionalistas vasco-franceses.
Desde el PNV se intenta justificar, y en el mismo documental pueden recogerlo al final, se intenta justificar y explicar tales comportamientos como iniciativas personales o desde la explicación de que un pueblo debe hacer lo que sea para sobrevivir. Sin embargo, serían medios afines a la izquierda abertzale los que desvelaron ya en 1977 tan peligrosos o cuestionados contactos. Fue Chertoa, en un evidente intento de marcar distancias con el PNV y de desconstruir su ideología burguesa, la editorial que publicó El nacionalismo vasco en el exilio de Emilio López Adán, en el que se hablaba abiertamente de todo ello. Un texto que, por cierto, Chalaparta sigue distribuyendo. Por algo será. Ha sido este mismo año de 2022 cuando un largo artículo del periodista Joan Escullies, publicado en La Vanguardia, revelaba que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre otros, un informe de 8 de julio de 1941, elaborado por MA 217, alias Cano, agente del Servicio de Contraespionaje francés en Madrid, reflejaba que el Partido Nacionalista Vasco mantuvo sucesivos contactos con los nazis. Dicho documento fue fotografiado por el escritor Xavier Juncosa en el archivo del Service Historique de la Défense de Vicence. Forma parte de las 1.400 páginas de su trabajo El contraespionaje francés en Barcelona entre 1943 y 1945. De todo ello se deduce que los contactos tuvieron lugar en 3 fases. A finales de 1940 y hasta julio del 41, Berlín ordena que se favorezcan las tendencias separatistas en Francia. No prosperó en parte por la actitud contraria del entonces allí responsable, el teniente coronel Count von Finkenstein. Entre diciembre de 1942 y 1943, los agentes del PNV pensaron aprovechar de una parte y de otra la situación, ofreciéndose a cambio del apoyo para la creación de una región autónoma que comprendiera las provincias vascas españolas, los Bajos Pirineos y algunos territorios adyacentes, una zona que se convertiría en futuro en la República Vasca. Contactaron a tal fin con el comandante en jefe de las tropas alemanas del sector, quien no mostró interés. Por ello se dirigieron a Werner Best. Al parecer, los nazis reclamaron una relación de enemigos políticos a los que arrestar, de iniciarse una guerrilla, un maquis en la zona. No tuvo lugar aquello. Y los nacionalistas, en cualquier caso, no elaboraron la lista y no la entregaron. Y se desactivaron parte de los contactos. Sin embargo, Werner Best, que es un personaje crucial de la Oficina de Asuntos Raciales de las SS, será quien encargue la elaboración del citado film de carácter antropológico Inlade der Basken, que se editaría y se emitiría ya en 1944. El tercer intento tuvo lugar a raíz del desembarco aliado de Normandía, verano del 44, al considerar el mando alemán la posibilidad de resistir en las montañas existentes entre la costa y la frontera española. Los nacionalistas se dirigieron a un oficial encargado de asuntos políticos para organizar la vida civil de la futura zona autónoma con el pretexto de influir en la población civil en favor de los alemanes y crear una situación de transición y de entrega del territorio al ejército aliado, para que no hubiera desmanes, para que no hubiera represalias, para que no hubiera inútiles derramamientos de sangre. Los dirigentes nacionalistas consideraron que la derrota de Alemania acarrearía la caída de Franco, creándose una situación transitoria de cuyo orden público se encargarían inicialmente los militares alemanes, pero la rapidísima retirada alemana interrumpió las conversaciones. Un caso muy particular, muy interesante, fue en este contexto de aceleración histórica, de sufrimiento, de dolor, de persecución política, de terrorismo, a todos los niveles, fue el del propio lehendakari José Antonio Aguirre. Es una figura particularmente mitificada por propios y ajenos, considerado como un modelo de cristiano ejemplar, nacionalista sacrificado, político humanista, muerto joven. En los primeros meses de 1941 atravesó en tren la Francia ocupada y Bélgica. Visitó Berlín, donde anotó en su diario, custodiado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pues comentarios muy elogiosos a diversas políticas sociales del nacionalsocialismo.
Meses después, tras volver a recorrer parte de Alemania, Francia y embarcar en el Mediterráneo, camino en un mercante de Estados Unidos, se pondrá al servicio de los norteamericanos. De modo que lo que quedaba en el exterior, especialmente en la América hispánica, lo que quedaba del Servicio Vasco de Inteligencia, trabajaría para el FBI y para el HOS recién creado por Franklin Delano Roosevelt. Por otra parte, desde 1941, el Servicio Vasco de Inteligencia, por medio del consejero Jesús María de Lizaola, colaboraba con el SOE, el Servicio de Operaciones Ejecutivas del del Ejército Británico, pero estos contactos colapsaron al exigir los norteamericanos exclusividad. En definitiva, una larga serie de problemáticas, conversaciones, pactos y colaboraciones a varias bandas, cuidadosamente expurgadas, ocultadas o justificadas por los responsables políticos del PNV y sus propagandistas. La Guerra Fría, subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial, también tuvo su particular reflejo en la familia nacionalista. El enfrentamiento entre bloques, el impacto del marxismo-leninismo y la extensión de los denominados movimientos de liberación nacional tuvieron sus efectos en la propia Europa. Y se le sumarían los vientos de apertura del Vaticano II con la teología de la liberación, el fenómeno de los curas obreros y la incorporación de algunos sacerdotes y religiosos a diversas organizaciones guerrilleras de América Latina como particular opción preferencial de los pobres. ETA nace en el entorno del PNV, son hijos, hermanos, sobrinos y también militantes del PNV, quienes, críticos con el aburguesamiento de los más veteranos, deciden poner el nacionalismo de nuevo en marcha. Al principio se mueven en su entorno natural, el sindicato estudiantil Leia, las juventudes de Eusko Gaztedi, parroquias, movimientos apostólicos, grupos de montañeros. Finalmente volarán solos. A lo largo de los años siguientes, varias generaciones de militantes de Eusko Gaztedi, juventudes del Partido Nacionalista Vasco, saltarán a ETA en algunos de los momentos más críticos para el grupo terrorista. Fue el caso de la facción Egi Batasuna, dirigida por Iñaki Mujica Arregui, alias Ezquerra. El PNV le había encargado la organización de grupos de acción que elevaran su decaído prestigio ante el activismo de ETA. Él mismo, finalmente, junto a 500.000 de militantes de Egi, se integrarían en ETA, quinta asamblea, en la primavera de 1972. Por otra parte, destacados miembros del PNV apoyarán a ETA en Venezuela o en Francia, estableciendo estructuras de acogida a los terroristas exiliados. Fue el caso del antes mencionado Telesforo Monzón, quien terminará su larga y problemática singladura política en Herri Batasuna. Una complicidad que perdura hoy, no en vano. Saben ustedes de algún ex militante de ETA y en libertad, son varios miles, que se encuentra en paro. O sin ir más lejos, una noticia el pasado 30 de agosto. El lehendakari Íñigo Urkullu afirmó que el reconocimiento como víctimas de vulneraciones de derechos humanos a 2 miembros de ETA muertos en 1972 es una decisión de la Comisión de Valoración, el organismo que analiza las peticiones de dicho reconocimiento y que debe respetarse. Esta no es una cuestión de gobierno vasco, sino de esta comisión que analiza los casos, y no puedo más que respetar esta decisión. Esta comisión de valoración, que estudia los casos presentados en virtud de la llamada Ley Vasca de Abusos Policiales entre 1978 y 1999, ha reconocido como víctimas de vulneraciones de derechos humanos a 2 militantes de ETA muertos en una operación de la Guardia Civil en Lekeitio en 1972. La versión oficial de su muerte hacía referencia a un enfrentamiento con agentes del cuerpo, pero la comisión de valoración consideró que fueron muertes compatibles con una ejecución arbitraria o extrajudicial y compatibles a su vez con las vulneraciones de derechos humanos recogidas en el artículo 2 de la citada ley. ETA es inimaginable sin el Partido Nacionalista Vasco. Se conocen y se respetan, se observan y compiten entre ellos. Así se comprende que José Luis Álvarez Emparancha Chilardegui, cofundador de ETA, en una carta dirigida a Manuel de Irujo en 1971, afirmará que el PNV ha hecho más que nadie por la liberación del pueblo vasco. Me dirán con toda la razón que todo lo que les vengo contando ya es pasado. Bueno, el pasado 25 de septiembre, hace unos días, con motivo de la celebración del Alderdi Eguna en las campas de Foronda, Andoni Ortúzar afirmó, entre otras cosas muy jugosas: ni Sánchez ni Feijóo, PNV solo tiene un lado, está por encima del río Ebro y se llama Euskadi. Bien, pues para comprender el papel del PNV en las últimas décadas, en la transición y en el actual régimen democrático español, y el que pueda jugar en el futuro, pues hay que situarlo en su mirada hacia la Constitución española. No en vano es la regla de oro que
guste o no, con sus limitaciones y aciertos, con sus bombas de relojería y sus ambigüedades, regula la convivencia en España. Bien, el 6 de diciembre de 2013, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, con motivo del 35 aniversario de la Constitución, recordaba: hoy el PNV tiene la misma posición que en el 78, no podemos darle nuestro reconocimiento. El PNV nunca la aprobó. El PNV se abstuvo, como hizo la mayoría de este país, Euskadi, el día que se votó. El PNV no puede dar su ok a una Constitución que no reconoce al pueblo vasco como nación. Para que fuera admisible una Constitución española, debería reunir varias condiciones: que se reconozca la existencia de la nación vasca, que se reconozca su bilateralidad en las relaciones con el Estado, que se reconozca la presencia vasca en la Unión Europea y una reordenación de competencias adecuada a los nuevos tiempos, dado que el Estatuto de Gernika y más tras los incumplimientos del Estado no resulta ya adecuado para el autogobierno del pueblo vasco. Y lo mismo podemos decir de la Constitución. Unas palabras que año tras año, con mayor educación o con mayores dosis de ira, vienen reiterando tanto Buruquides como cargos electos del PNV. Sin embargo, existe una cierta tendencia a considerar que estos posicionamientos constantes y del todo coherentes serían meras declaraciones retóricas que se anegan con más dinero y más transferencias. Por mi parte, entiendo que estas explicaciones relativistas y tranquilizadoras suponen no tomarles en serio y, sobre todo, engañarse a uno mismo. Efectivamente, el PNV no aprobó la Constitución, pues promulgó la abstención en el último momento, a pesar de voces como, por ejemplo, mi paisano Manuel Irujo, que dijo: tenemos que apoyarla porque nunca habíamos soñado que podíamos conseguir tales cuotas de autonomía de autogobierno. Bueno, pues se optó por la abstención. Y no solo eso, a lo largo de los años, y en muchas ocasiones, han compartido juicio, asedio, trinchera y cortejo con sus hijuelos de la izquierda abertzale. Y no lo digo yo. Desde una perspectiva crítica, el politólogo y catedrático en ciencia política de la Universidad del País Vasco, Francisco José Llera Ramo, afirmaba en 2017: el PNV vuelve a equivocarse en su unidad de discurso y de objetivos con ETA y sus herederos. Cuando pidió la abstención en el referéndum del 78, lo hizo después de haber rechazado la discusión e inclusión del derecho de autodeterminación defendido por Euskadiko Ezkerra, por no haber sido tratado en plano de igualdad con los nacionalistas catalanes en la ponencia constitucional y para diferenciarse, sin enfrentarse a ETA, de las posiciones del conglomerado de los actores emergentes de la izquierda abertzale, a pesar de haber logrado incluir la disposición adicional primera que reconoce los derechos históricos. Pero lo hizo también pensando en reforzar la posición de chantaje del nacionalismo en la inmediata discusión y negociación estatutaria. Pero pese a presentarse durante décadas como un interlocutor cualificado con el gobierno central o como aliado imprescindible para la gobernabilidad del Estado, son tantas las declaraciones, maniobras, planes, ponencias de autogobierno, propuestas, desaires, amagos de los líderes del Partido Nacionalista Vasco que lo han conseguido. Han logrado aburrir, agotar o confundir a la inmensa mayoría de la sociedad española. Pero no han cambiado porque siguen esperando su oportunidad. Tampoco el fracaso del Plan Ibarretxe les ha hecho cambiar de objetivos finales. Modularon su discurso y sacaron conclusiones. Por ello, en la actualidad, su táctica es la de una construcción nacional vasca de hecho. Más competencias, más acuerdos de colaboración entre Euskadi y Navarra, reducción de la presencia estatal central hasta lo anecdótico, de construcción de toda presencia española, más euskera, cultivo de relaciones clientelares, cambio cultural y desde tales bases, un día desconectarse de España sin traumas y resistencias. En el desarrollo de buena parte de tales tácticas coinciden mayormente con sus cada vez más alejados hijos de la izquierda abertzale. Ha sucedido muchas veces. Ya lo hicieron con una respuesta conjunta frente al espíritu de Ermoa, con la excusa de presuntos ataques al autogobierno vasco. Y su capacidad de ideación y de ofensiva política, ideológica y jurídica es inagotable. Han vuelto a sacar la cuestión foral. Nación foral, confederación foral, plena reintegración foral. No se cansan, pero objetivamente tampoco se mueven.
A lo largo de toda esta evolución me dirán, ¿pero dónde queda su impronta católica? El PNV nació católico integrista, conforme a los términos que se emplean hoy en ciencia política y sociología. Ciertamente, como impulsor hoy decidido y prematuro de la agenda LGTBQ+, sus referencias al catolicismo, lo hemos visto en el artículo 1 de sus estatutos, apenas se limitan unas vagas menciones a la trascendencia. De hecho, hoy es uno de los partidos que actúan en España con mayor número de ateos y agnósticos conforme a recientes estudios demoscópicos, junto a Esquerra Republicana, las CUP y Herri Batasuna. A pesar de todo, los miembros del Partido Nacionalista Vasco aseguran que el viejo Alderdi es el de siempre. ¿Seguro? ¿Cómo comprender estas cosas? El PNV nace a lomos del romanticismo, que se nutre de un rechazo moderno a diversas dimensiones del racionalismo y de la propia Ilustración. De ahí aquella referencia que sorprendente todavía hoy mantiene a Dios y leyes viejas. Nació en una sociedad rural, provinciana, pequeño burguesa y de propietarios rurales, católica e integrista, pero pronto enlazó con los intereses de otros sectores sociales, por ejemplo, algunos oligarcas, empresarios o sectores acomodados de la burguesía, caso la familia Sota. Como posibilistas hijos de la Iglesia, amparó al catolicismo social más moderno de factura francesa y belga. Conquistó progresivamente a buena parte del clero diocesano y de las órdenes religiosas operativas en las 3 provincias vascas y una Navarra, arrinconando al en su día mayoritariamente clero tradicionalista. Posteriormente, impulsaría la democracia cristiana al término de la Segunda Guerra Mundial, y el peso de los católicos y del catolicismo en el partido seguirá la suerte de la propia Iglesia en Vascongadas y Navarra. Pero es que el PNV nunca fue un partido confesional del régimen de cristiandad, de la vieja cristiandad. Su Dios y leyes viejas no era el Dios fueros del tradicionalismo, porque desde su primer día hizo propia una de las ideas más potentes de la modernidad, el nacionalismo. Por una parte, disolvente de cualquier idea, principio o valor tradicional, pero aglutinador, voluntarista y movilizador. Y esta es la fuerza del PNV. Constructor y guardián del mito movilizador, oráculo del pueblo vasco, guardián de las esencias, comunidad orgánica, pueblo en marcha, movimiento social, sindicato de intereses y estructura estatal. A lo largo de esta, me temo, larga exposición, y de manera intencionada hemos pasado de genéricas reflexiones políticas a datos históricos o al campo de la elaboración cultural o incluso de la sociología religiosa. No en vano, el PNV es mucho más que un partido al uso. Si bien la posmodernidad, en la que aparentemente se ha instalado cómodamente, pues también le está causando algunos estragos. Por ejemplo, han sido varios autores de línea Abertzale nuevamente quienes han desmontado los mitos del PNV, la honradez y buena gestión propia del carácter vasco y la manera vasca de hacer las cosas. Voy a omitir varios títulos editados por editoriales de la izquierda abertzale en las que se narran una veintena de tramas de carácter de corrupción en Vizcaya, en la Diputación Foral de Vizcaya, especialmente en Álava, determinados ayuntamientos, en mi tierra, en Osakidecha, bueno, incluso en la sobrevaloración de los menús de los comedores escolares en Vizcaya durante varios años. O la falsificación de los yacimientos arqueológicos en Iruña o Velella, uno de los mayores escándalos arqueológicos de las últimas décadas, no en España, en el mundo. Otro dato preocupante, tanto en Euskadi como en Navarra, es el acusado de declive demográfico. El número de nacimientos en Euskadi en 2021 alcanzó 14.000 nacimientos. Ello representa una tasa de natalidad de 6,5 nacimientos por 1.000 habitantes. Destaquemos que un 27,2 de las madres tenía nacionalidad extranjera. Para tener una referencia, el conjunto de España la tasa fue del 7,10, en Polonia el 8,8. No estamos para tirar cohetes en ningún sitio. Respecto a la implantación del euskera, los resultados no son alentadores. Tengo aquí unos cuantos datos, no los voy a reproducir porque lo que vienen a decir diversos estudios es que el euskera está perdiendo terreno en la vida cotidiana, que ha aumentado su empleo en la administración pública, en la universidad pública, en algunas comarcas del interior de Guipúzcoa, en la Barranca de Navarra y poquito más.
más de la mitad de los estudiantes en Ikastolas o en modelo de la escuela pública o concertada, que es el modelo de inmersión vasco, más de la mitad cuando pasan a la adolescencia y primera juventud dejan el euskera y dejan de utilizarlo aunque lo conozca. Ha aumentado mucho el número de euskaldunes que lo conocen, pero no de euskoparlantes en la vida cotidiana. ¿Cuál ha sido la respuesta este mismo verano en la Federación de Ikastolas? Vamos a imponer el modelo que nos parece más adecuado, que es el modelo de inmersión total, el modelo catalán. Bien, otro dato que a lo mejor les sorprenderá, bueno, pues a partir de este otoño, quien quiera ser profesor de autoescuela en Euskadi o director de una autoescuela tiene que estudiar y superar las pruebas en euskera, aunque se sabe que el 95% de los estudiantes que tramitan el carnet de conducir en Vascongadas lo hace en castellano, pero eso el Departamento de Educación del Gobierno vasco, consciente de que el futuro de la construcción nacional se juega en el euskera, pues evidentemente le da igual y le han dado una vuelta más a la tuerca. El modelo económico vasco también da algunas muestras de agotamiento. Un dato, los madrileños ganan ya al mes más de 300 euros de la media que vascos. Podría dar otros indicadores económicos. Y luego otro factor, bueno, pues que en el horizonte electoral inmediato, que de julio de 2024, que es cuando tengan lugar las elecciones autonómicas vascas, una posibilidad es que el Partido Nacionalista Vasco sea relevado del gobierno por una coalición de la izquierda abertzale, Partido Socialista y Podemos, que es el escenario por el que buena parte de estos actores políticos vienen apostando en los últimos meses. Bien, por lo que respecta a Navarra, pues lo que a partir de abril del año que viene haga la socialista María Chivite con Gero Abay y la izquierda abertzale, Euskal Herria Bildu, pues en cierto modo pueden prefigurar los movimientos definitivos que tengan lugar en Euskadi. Efectivamente, y ya voy a terminar, el PNV es mucho más que un partido al uso, y por ello nuestro libro que hoy presentamos, dado que tiene un carácter divulgador pero global, abordamos cuestiones relacionadas con el simbolismo, esvásticas, laburo y curreñas, el papel de los precursores y otros intelectuales orgánicos nacionalistas, como fueron Josep Agustín Chao, Sabino Arana, Federico Krutwig, algo de mitología, el nombre de Aitor, la inexistente batalla Padura, las falsificaciones arqueológicas de Iruña Velella, bastante historia, orígenes del PNV, los nacionalistas vascos y alaveses en la guerra civil, los asesinatos de derechistas en el Bilbao del PNV en las prisiones en enero de 1937, el Pacto de Santoña, el PNV bajo la ocupación alemana y la colaboración del Servicio Vasco de Inteligencia con los servicios anglosajones, también reflexiones jurídicas, derecho a autodeterminación y derecho a decidir, el PNV y el terrorismo, sus grupos de acción que llegaron a practicar terrorismo en el tardofranquismo, las relaciones con ETA, la dialéctica del árbol y las nueces, el trato otorgado a las víctimas. Y también temas de actualidad, corrupción política y económica, sus coartadas ideológicas, fuerismo y tradicionalismo. Les anticipo las conclusiones. Fuerismo y tradicionalismo no hay una continuidad lógica. Lo que hay es una instrumentalización, una vampirización de esta energía, de este capital político en aras de un objetivo de deriva totalitaria, nacionalista y totalmente moderna. Por ello, este libro lo he denominado biografía no autorizada, pues presenta una panorámica de algunas de las cuestiones menos amables de este partido, que vienen intentando blanquear o silenciar desde hace décadas. Pero como contrapunto a esta historia, por elemental justicia hacia todas las generaciones de vascos y navarros que hicieron posible España, como navarro dolido, como español preocupado y como pesimista orientado a la acción, pues hemos incorporado en 2 capítulos a los creadores del concepto de la hispanidad, 2 vascos, Ramiro de Maeztu y Zacarías Vizcarra, y a la figura ejemplarmente moral y libérrima de Joseba Arregui, quien supo evadirse de la Disneylandia jeltzale. Un vasco ejemplar, al igual que otros que ya no están entre nosotros, como Fernando García Cortázar, maestro y amigo de José Luis, y Antonio Beristain y Piña, de quien puedo decir lo mismo. Muchas gracias y quedo a su disposición. No sé si tenemos tiempo para coloquio. Bueno, ha sido apabullante, con lo cual vamos a pedir brevedad tanto en las cuestiones como en las respuestas, por favor. Si podéis acercar por ahí los micrófonos.
Una cuestión que me hace gracia. Bueno, hay tantas que suscita tu interesantísima intervención, aparte de las ganas de leer el libro. Cuestiones que complementan quizás lo que has dicho, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el Euskobarómetro, año tras año, edición tras edición, evidencia que no crece la idea independentista en el contexto de la sociedad vasca. ¿Eso es verdad? ¿Y qué explicación tiene en la...? Bueno, es discutible. O sea, aparentemente no crece el sentimiento vasquista, pero luego los votos reales dan una mayoría prácticamente absoluta a partidos netamente independentistas. Algo va mal. Entonces, no tengo la respuesta, pero yo veo la realidad. Me da igual el euskobarómetro, en el sentido que lo que va a misa son los resultados electorales. Y ahora mismo hay una mayoría nacionalista absoluta por la independencia en Euskadi. Y en Navarra es una minoría que históricamente es del 25%, está rebasando el 30 y tantos % y va creciendo. Esa es la realidad. ¿Más intervenciones? Os habéis quedado, estáis todavía metabolizando toda esta información. ¿No es posible que una parte de los votantes del Partido Nacionalista Vasco proceda de gente que vota al Partido Nacionalista Vasco no por ideología, sino por interés, por buscar la tranquilidad, por buscar ese teórico gobierno, pero que en su foro interno no sea independentista, no sea separatista? Sí, con toda seguridad. Es decir, la pérdida de electores del centro-derecha, incluso de sectores moderados del socialismo vasco, evidentemente no se explican solo por defunción de sus votantes, que también es un porcentaje importante. Lógicamente hay una acomodación. O sea, vivir en el País Vasco y en Navarra durante todas estas décadas no ha sido fácil. Entonces, lógicamente, la inmensa mayoría de la gente busca acomodar. No te metas en política, que se metan los políticos. Oye, no vayas de loco por la vida, que te van a romper los dientes, que tienes familia, piénsalo. Lógicamente, el vivir a contracorriente ha sido muy duro. Sigue siendo duro, porque, por si no lo saben ustedes, la izquierda abertzale disidente sigue agrediendo gente. Sigue habiendo ataques a locales de partidos políticos, sigue habiendo señalamientos. En Euskadi y en Navarra se sigue sin hablar con libertad. Podemos hablar incluso de experiencias personales y muy recientes. Entonces, lógicamente, que hay un sector de la población vasca que se ha acomodado, unos por interés, otros porque quieren vivir en paz, otros porque la vida manda. Evidentemente, eso forma parte de la naturaleza del ser humano y del desarrollo de las sociedades. Pero claro, de ahí que en ese estado de ánimo pueda retomar una iniciativa política que dé un vuelco a la situación, es francamente complicado. No olvidemos también otro factor, los efectos de la globalización, ¿no? La globalización, evidentemente, también está golpeando el nacionalismo vasco. Eso se refleja en la debilidad del euskera, ¿no? Pues porque los efectos de la globalización a nivel de idioma, a nivel de viajes, a nivel de arraigo, a nivel de atomización de la familia, a nivel de disolución de las comunidades naturales y de las comunidades políticas, siempre que sean comunidades y no sean otra cosa, pues está teniendo unos efectos realmente muy importantes, ¿no? Entonces, evidentemente hay digamos, el discurso oficial es crecientemente, mayoritariamente nacionalista. Digamos, la experiencia, la perspectiva española se está disolviendo. No se respira España en muchos territorios, en muchos espacios de convivencia, de la política, del trabajo, de la vida social, en el País Vasco y en Navarra, por supuesto, y entonces eso genera movimientos en varias direcciones: el discurso institucional, el discurso propagandístico, el de los medios de comunicación, el de la hegemonía cultural, el del intelectual orgánico, ¿no? Eso se hace vida, se hace realidad, y evidentemente pues la inmensa mayoría de la gente en el País Vasco no creo que estén, no sé, que no todo el mundo tenga los niveles de ideologización de los miembros, de los militantes de la izquierda abertzale. Claro que hay una conciencia muy politizada, mucho más que en otras comunidades españolas, evidentemente, pero lógicamente hay tensiones, hay fuerzas centrífugas y centrípetas, y entonces el nacionalismo vasco está realmente en una situación compleja.
O sea, aparentemente tienen más opciones que nunca de triunfo, pero el declive demográfico, la sustitución demográfica, los signos de agotamiento del estado del bienestar, pues eso quiere decir que las cosas no van a seguir indefinidamente así. Tampoco parece que la Unión Europea vaya a permitir una secesión a corto plazo. Hay que ser realistas. Entonces el nacionalismo vasco vive con angustia el que no puedan llegar a culminar su construcción nacional estatal, su independencia, por agotamiento humano. O sea, porque realmente es una sociedad con unas contradicciones, no voy a hablar de declive, pero sí con unas contradicciones muy, muy, muy fuertes. Muchas gracias por la presentación que habéis hecho, que me ha parecido estupenda. Y pregunta tú, como gran conocedor del mundo independentista, ¿hasta qué punto crees que se podría dar otra eclosión de un mayor grado de violencia? La violencia sabemos que existe allí, pero un mayor grado de violencia como la que ha sufrido el País Vasco y España a través de la ETA, que puede ser, la ETA puede ser otra cosa que se le parezca. Sí, efectivamente, a lo mejor algunos de ustedes, bueno, seguramente bastantes, vamos, sé de algunas personas que están al corriente, existe una disidencia en la izquierda abertzale de carácter muy radical. Se viene escenificando desde hace varios años, ha habido enfrentamientos incluso físicos, ellos mismos se denominan movimiento socialista o izquierda abertzale proletaria, son varios miles de personas, y siguiendo un poco esa tradición de radicalización han practicado kale borroka, han agredido a algún funcionario de prisiones, a algún policía, a algún político, han ocupado gaztetxes, han tenido que ser desalojados, bueno, en fin, con mucha contundencia. Y entonces es una cultura que agrupa a varios miles de jóvenes con diversas siglas, GKS, ATA, Consejo Socialista, Italia, para las feministas, etcétera, etcétera. Y entonces tienen unos enormes debates. En su momento se incorporaron a la crítica, digamos, de que Herri Batas Sortu estaba desvitalizando el proyecto revolucionario proletario vasco, se estaban aburguesando, se estaba renunciando al capital político alcanzado por tantos años de lucha. Cuando hablan de lucha se refiere lógicamente a lucha armada, a terrorismo, a institucional, a todos los ámbitos de la existencia, ¿no? Y entonces, al principio estaba muy presente, digamos, esa especie de impulso de testosterónico, cañero, vamos a emular a nuestros gudaris, a nuestros tal, pero en los últimos meses lo que se observa es que su principal debate ahora mismo es constituir un partido comunista con carácter científico. Es decir, digamos, los sectores más proclives a la radicalización, a un retorno a la lucha armada, son pocos, están más bien localizados, están incluso neutralizados, porque los intereses del movimiento socialista abertzale disidente y de la propia izquierda abertzale entienden que los cauces deben ir por otro lado. Vamos a ver, ETA nace en una época en la que había movimientos de liberación nacional, guerrillas, grupos terroristas también en Europa y muy potentes. Ahora estamos en un escenario totalmente distinto. Ellos quieren jugar otras bazas, depende del tipo de organización que tengan. Yo desde luego no lo creo, lo que no quiere decir que no haya coletazos de violencia y bueno, luego si queréis os cuento algunas experiencias. Fernando, muchas gracias por la presentación. Me gustaría hacer porque no tenemos en cuenta o normalmente no tenemos información de cómo está actuando el PNV y ese movimiento independentista en la parte del norte de Pirineos, o sea, en Francia, puesto que siempre ha sido bastante más frenada por el propio Estado francés, pero no nos llega qué está pasando en la parte francesa en lo que es ese sentimiento independentista y el movimiento del PNV o de las fuerzas abertzales. Sí, globalmente ha experimentado un pequeño crecimiento. O sea, si históricamente, me refiero a los últimos 30 años, los concejales
o representantes comunales de Iparralde, porque claro, allá están divididos al igual que en España. Está Euskal Alkartasuna, está PNV, está la Izquierda Abertzale. Entonces han llegado a presentar 3 y hasta 4 listas alternativas, ¿no? Se presentan en una docena de ayuntamientos e históricamente lo normal era tener entre 8, 10, 12 concejales en tu Iparralde, lo que podía ser una representatividad del 2, el 3, el 4%. Han crecido un poquito, se han integrado con Mélenchon, con el Frente de Izquierdas, con la Francia Insumisa, pero por ejemplo el hijo de Josu Ternera, que se presentaba candidato por la France Insoumise en una lista abertzale por Asparren, pues bueno, no sé si conocen ustedes Asparren, yo lo conozco bastante, y un lugar más euskaldun y más vasquista pocos, pues no ha salido elegido. Entonces, coyunturalmente sí que están teniendo un pequeño crecimiento, no equivalente al que están experimentando en España, pero en ningún momento llegan a tener cargos directivos de los Pirineos Atlánticos, de estos distritos integrados actualmente en Nueva Aquitania. Realmente son pocos. En todo Iparralde apenas son 2.000 los estudiantes en Ikastola. En Navarra y País Vasco serán, ¿qué?, 300.000. Entonces, realmente las condiciones objetivas y subjetivas son muy distintas. Pocos estudiantes de euskera, fragmentación política, peso tradicional en Iparralde concretamente, en el interior de los partidos de la derecha, digamos, liberal, y en la zona de costa, de las izquierdas de carácter más bien republicano. Entonces, avanzan muy poquito, pero nunca van a llegar, es imposible, porque además el sur de Iparralde, Bayona, incluso la propia Hendaya, cada vez van más parisinos a jubilarse, españoles, etcétera. Entonces realmente el sustrato humano étnico en el sentido cultural, no racial, cada vez es más pequeño. Los esfuerzos son enormes para revitalizar, para mantener, en ocasiones dan pues, muestras de vitalidad numérica, etcétera, importante, pero yo no lo veo preocupante. O sea, son fenómenos en absoluto comparables. Sí, muchas gracias por la intervención a toda la mesa. Quería preguntar esa idea que has dejado caer, que está muy próximo un cambio en el PNV de gobierno con una posible alianza del PSOE con Bildu y con Podemos. Es decir, ¿qué panorama se plantearía en el País Vasco? Porque el PSOE se plantea esta posibilidad cuando en realidad está gobernando con el PNV y aquella zona parece que está un poco más tranquila y que este nuevo pacto, en fin, podría provocar otra vez un mayor incendio o encender ese fuego. Está un poquito apagado en este momento. Sí, vamos a ver, no lo digo yo. O sea, si usted lee el portal Garanais, son propuestas de Arnaldo Otegi constantes en sus manifestaciones, en sus congresos, etcétera. Ha habido líderes de Podemos especialmente y algunos del Partido Socialista proclives a la opción. Es un rumor que está en la calle, del que hablan todos los políticos navarros de todo el arco político. Entonces, ¿por qué pactar? Evidentemente, coincidiría con la radicalización nacional del Partido Socialista, lo que no quiere decir que en abril del año que viene, del año que viene, según las expectativas electorales, no haya otro movimiento táctico por parte del Partido Socialista y desde Madrid se paren ese tipo de iniciativas. Hace 6 años el Partido Socialista desde Madrid dijo no a una coalición de socialistas con nacionalistas en Navarra. Supuso dimisiones. Mucha gente del Partido Socialista se fue, etcétera, y se atrasó, pero luego al cabo de 4 años ese veto desde Madrid ya no tuvo lugar. Entonces María Chivite sigue jugando con la reedición de un pentapartido, un cuatripartito, y el equivalente en Vascongadas es un gobierno de progreso frente a un partido burgués, como lo presentan al Partido Nacionalista Vasco. Entonces, la Izquierda Abertzale viene realizando un esfuerzo muy grande por atraerse a electores del entorno de Podemos, porque fue una de las sorpresas electorales. Podemos también en Euskadi tuvo un voto muy importante, aunque se ha ido desinflando rápidamente, y cuando se pensaba que Euskadi iba al margen de lo que sucedía en España. No, es un fenómeno español, ¿no? Tuvo mucho voto. Entonces, este voto que es joven, urbano, posmoderno, radical progresista, pues están intentando atraerlo, pero teniendo también tácticas concretas para conquistar más poder, para crear más nación, porque además ellos entienden que sus programas son
más realistas que los del Partido Nacionalista Vasco. Y entonces juegan ambas bandas, radical progresismo, agenda LGTBQ+, feminismo, ecosocialismo, etcétera, y políticas de Frente Nacional con el PNV para arrancar transferencias, competencias al Gobierno central. Bueno, terminamos ya. Muchas gracias a todos. Reitero el agradecimiento a la Fundación y a Fernando. Y evidentemente decir que la historia del PNV es una historia de éxito cultural y político. Eso es una reflexión que, por más que la enemistad nos haga prejuzgar algunas cuestiones como oscuras, como negativas, como, en fin, la cuestión del racismo, todas esas cuestiones que ha ido desgranando aquí Fernando, es una historia tremenda. Ha conseguido que en esa sociedad se identifique lo vasco con su propuesta originaria, con su relato histórico inventado, pero esa sociedad, y yo he vivido en esa sociedad y todos sabemos cómo late y qué sentimientos tiene, acepta completamente la idea de lo vasco de manera sinónima con la propuesta del PNV y del nacionalismo. Y eso es un éxito que, si no se revierte, es imposible cualquier otro planteamiento histórico, político, cultural de futuro. Bueno, no digo más, si tú quieres. Pues nada, muchas gracias. Ahora tenemos un vino español. Vamos a seguir. Exactamente. Vamos a seguir charlando. No sé qué tiempo tenemos. Pido disculpas porque nos hemos extendido mucho, pero lo que nos digáis. Y bueno, pues eso. Muchas gracias a todos y seguimos con Fernando. Gracias.